Bienvenidos a un nuevo programa. Gracias por su fiel sintonía y sobre todo a la luz de las escrituras. Hemos estado con temas muy interesantes y sobre todo queremos aprender todos juntos. Hoy tenemos un programa muy especial y es de regreso a la casa de Dios. Y es por eso que tenemos invitados en este programa y queremos darle la bienvenida al pastor Juan Carlos Hasbún de Iglesia Quemuel. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Nuestro pastor Luis Panameño y nuestro pastor Umaña, que siempre están con nosotros. Realmente es una bendición el poderles tener acá con nosotros y sobre todo poder orientar, poder enseñar a nuestras congregaciones cómo va a ser este regreso a la casa de Dios. Sabemos que hay fases que vamos a tener que tomar en cuenta y es la reapertura, la moderación, la articulación hasta que podamos llegar a la normalidad. Pero para poder iniciar vamos a hablar de esa reapertura que ya los días van contándose, cada vez la gente está más emocionada, pero debemos de seguir un protocolo y es por eso que está nuestro invitado este día y queremos saber todos cómo será el proceso de reapertura a la casa de Dios, Pastor Hasbún. Bienvenido. Muchas gracias, compañeros de mesa, de panel. Dios les bendiga a todos en este tiempo. Quizá hay que ubicarse de que la máxima autoridad en cuestiones de salud y de esta crisis es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha establecido, junto con el gobierno central, 4 fases iniciales. La primera, en la que en este momento se ha habilitado, que es de 3 semanas, termina programada el 5 de julio. La segunda, que termina el 21 de julio. Y después de un debate, porque la verdad a mí me llegaba información muy confusa, tanto de la Asamblea Legislativa como del gobierno central, en que en ninguna de las fases se estaba considerando la apertura de las iglesias. Y tiene lógica en algún momento porque obviamente son centros de socialización, podemos decir, de armonía, de coinonía, pongámosle el término que quiera, pero al final estamos juntos, ¿no? Y curiosamente, pues decidimos junto con un grupo de pastores que no pretendíamos, aclaro, representar a nadie, ni darle cobertura a nadie, ni es una nueva organización pastoral, es solo un grupo de pastores que hace como 2 años fuimos escogidos por la Embajada Americana para un proyecto de prevención terciaria. ¿Quién le dio nuestros nombres? A saber. Pero terminamos como 15 pastores en un viaje a Los Ángeles, conociendo proyectos de prevención terciaria y de repente USAID y Creative y otras organizaciones lo querían hacer localmente. Entonces, desde que comenzó esta crisis, el grupo como que ha tomado una iniciativa de servicio. El proyecto de oración con la PNC, agradezco al señor director de la PNC por facilitar todos los viernes a las 7 de la noche que en cada municipio hay alguien orando. Proyectos de apoyo como en todas las iglesias de acción social en estas crisis de lluvias, pero de repente nos dimos cuenta de que la iglesia no era tomada en cuenta porque simplemente no estaba en la mesa de nadie, ni para bien ni para mal. Y como ya tenemos un poquito de experiencia en saber que ni muy cerca ni muy lejos, ¿verdad? Porque creo que es lo correcto, que la iglesia camine a la cerca, pero no pegadito. Entonces decidimos hacer una conferencia de prensa donde presentamos esto, el proyecto que usted recién menciona. Y este proyecto ya se entregó, que al Ministerio de Salud, que se entregó a la Asamblea, que se entregó al Ejecutivo. Y aunque cada iglesia al final va a determinar sus propios protocolos, la idea es al menos que como me dijo alguien en el gobierno, gracias porque nos hicieron la tarea, porque no sabíamos cómo. Y nos movieron entonces de la etapa normal, que hubiera sido en septiembre, a la tercera etapa, que a esta hora de este programa es el 22 de julio. Miércoles 22 de julio es la fecha donde se le da luz verde a las iglesias para iniciar operaciones. Ahora, sería terrible, pero terrible, pastores. Y aquí hay un debate fuerte. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, es que tienen que ir los niños, tienen que ir las mujeres, porque la iglesia, vi unos pastores de los que no soy muy fan, del extranjero, diciendo de que hay que rebelarse delante de las instituciones gubernamentales. O sea, si el señor le llama faraón al gobernador de California, es él. Pero siento que hay veces estos pastores
se les va la mano y no entienden de que, por ejemplo, en El Salvador hay buena palabra. En El Salvador la iglesia es seria y no somos cobardes por tomar medidas o someternos. O sea, aquí, perdónenme, aquí yo conozco pastores que no juegan al pistoleado de pelo, que en medio de la guerra, en medio de las balas, en medio de cualquier cosa, predicaban la palabra y la siguen predicando hasta este día. Entonces, hay como una discrepancia en qué hacer, ¿me entendés? O cómo hacerlo. ¿Quién va a venir a decidir lo que hagamos las iglesias? Pero dejando a esta gente que probablemente no es muy seria, por muchos fans que tengan en redes, y agradeciendo a este medio serio, entonces planteamos 4 cosas. Y aquí viene la pregunta. La primera es que nos vamos a iniciar nuestra primera etapa cuando el gobierno decida que es la primera etapa, y en este caso es la tercera, pero ahí comienza la nuestra. Y son, aparte de todos los protocolos de bioseguridad que ya sabemos, que el spray, que la fumigada, que los zapatos, que los asientos y lo que usted quiera, básicamente tienen que ver con una cosa: llevar en la primera etapa a la iglesia a los servicios dominicales solamente. O sea, esas 2, 3 semanas iniciales no habrán cultos de lunes a sábado, sino que solo el día domingo. ¿Por qué? Porque es una etapa importante de redespegue de la iglesia. Mucha gente está que quiere ir con los ojos cerrados, ¿me entiendes? Y muchas dicen, yo mejor me voy a esperar. Pero en esa etapa, y lo otro es que establecimos que solo que fuera porcentualmente la capacidad. ¿Por qué no numéricamente? Porque, por ejemplo, tu servidor estuvo allá por febrero predicando en una hermosa iglesia en Ilopango, donde la capacidad eran 60 sillas, ¿me entendés? Y si ponemos, no se permiten más de 100 personas, en esa iglesia habría hacinamiento, porque están 60, están dentro del régimen. Entonces se estableció que se maneje porcentualmente, es decir, el 50% de la capacidad de la iglesia. Que en esta primera etapa no se permite, por razones lógicas, la participación de actividades paralelas. Llámele, por ejemplo, que la banda del Ministerio de Alabanza va a ensayar 7 horas. No, no, no. ¿Me entiendes? Hay 10,000 canciones que se pueden, y que sea nada más 10 minutos antes de cada culto, que se preparen, que guarden las medidas, pero no estamos hablando de ensayos, no estamos hablando de reuniones de líderes, no estamos hablando de grupos familiares en casa, a menos que sea la misma familia. Porque ¿cómo vamos a disponer de que se abra un culto en una casa de oración, cuando si tú abrís la puerta de tu casa, estás en tu derecho de decidir quién llega o quién no llega? Pero no sé alrededor de dónde anda la gente que se puede congregar. Esta es la primera etapa. Porcentajes, ningún otro tipo de reunión en medio de la semana. ¿Y cuántas reuniones el día domingo? Las que considere cada iglesia conveniente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos va enseñando la dinámica de ingreso, de egreso, de asistencia. La gente va viendo un poquito más de responsabilidad. La mayoría de iglesias son muy responsables, han guardado todas las medidas. Y preferimos, por ejemplo, que no haya gente, mujeres embarazadas, o no hayan personas con enfermedades crónicas. Pedimos que se abstengan en este momento. ¿Por qué, pastores? No sé si conocen la experiencia de Corea, pero en Corea el problema se dio cuando una hermana que había llegado de Wuhan, que no sabía que tenía el virus, entre jueves y domingo le pasó el virus directamente a 38 personas, porque fue el jueves a una reunión de oración, el viernes estuvo en una vigilia, el día sábado estuve en una repartida de comida de acción social, y el día domingo estuve en el culto de la iglesia. Y esta mujer esparció, y hasta este día el pastor no para de pedirle perdón a la República de Corea, porque por culpa de esta hermana se expuso 38 personas de manera directa, fallecieron varias de estas, y es directamente la expansión a 275 personas. Ustedes se pueden imaginar qué pasaría si de repente allá por el mes de agosto, septiembre, hay un rebrote. Bueno, no hablemos de rebrotes porque todavía la curva va para arriba, pero hay un rebrote, y en ese rebrote se señala que en la iglesia tal es donde se identifica que todos los casos tienen su origen de ese rebrote. Nos cierran hasta mayo. Entonces casi nos pegamos un balazo en el pie para evitar que nos lo peguen en el abdomen, pues. Pero sin embargo, y otra cosa, no es un protocolo improvisado de gente que se puso a pensar qué hacer. Tiene todos los lineamientos de OMS y de OPS, lo cual es bien importante. Ya en la siguiente etapa, pues sí se permite
con cierta discreción, el poder mantener el acceso a 75% de los lugares, manteniendo la distancia respectiva. Y también algo que es bien importante, ya se van permitiendo otro tipo de reuniones, una a la semana, me explico. Cada iglesia va a escoger cualquiera, el estudio bíblico, la reunión de oración, y así vamos progresivamente, como usted bien lo dijo, llegando a una etapa de normalidad donde la iglesia ya va a operar, sabiendo de que pues la pandemia va a estar aquí un buen rato y tampoco podemos dejar de decir que la iglesia para El Salvador, probablemente para España no lo sea, pero para El Salvador la iglesia cristiana es imprescindible. Pero tenemos que ser responsables, pastores. De eso trata más o menos el protocolo. Sí, señor. Esto que usted nos dice, ¿es ya oficial? ¿Así, No. así va a ser? Le explico. Todavía no es oficial porque Ajá. apenas estamos en la etapa 1 de la propuesta del gobierno. No, sí, le pregunto por la Ajá. gente que está viéndonos y quizás está anotando. Sí, correcto. Y entonces ya van a su grupo y dicen, señores, ya esto aquí está, miren, así va a ser. Sí. Entonces, que no lo tomen como oficial. No, porque No, hay no. que esperar el pronunciamiento del Ministerio de Salud. Porque para abrir vamos a necesitar, creo yo, mandar una carta, y es mi recomendación a todas las iglesias, curas en salud, dice el dicho, ¿verdad? Una carta al ministro de Salud, al doctor Alaví, donde se le está informando que en base a los documentos y a todas las restricciones, tal fecha nuestra iglesia va a comenzar a operar, y se invita a que pueda llegar un supervisor del ministerio para revisar las medidas. Ujú. Puede que lleguen, puede que no lleguen, pero la carta nos protege de que cumplimos nosotros el planteamiento. No es lo mismo una iglesia del campo que una iglesia de la ciudad. Eso quería hacer. Y Totalmente también diferente. tenemos que entender de que probablemente las iglesias más grandes deberán acompañar a las iglesias más pequeñas en proyectos de educación, de sanitización. Es sumamente importante. Por ejemplo, los baños. Hay una hermana que me decía, mire, pastor, yo no voy a ir los primeros meses porque a mí me gusta andar abrazando gente. Si todos somos así, si en este país somos así, La alegrones. sangre es así. Sí, así somos, pues. Y de repente, pero creo que hay que tener un poco de disciplina, que es lo que nos ha faltado. Claro. Quizá ahí en ese sentido, tal como lo explica el pastor Juan Carlos, la iglesia creo que está llamada al menos a valorar ciertas consideraciones que de alguna manera siempre terminan riñendo con la realidad. Ujú. Siempre al pueblo evangélico a veces le cuesta entender que debe de ser responsable en la ejecución de su programa, respetando las leyes de la República a donde está realizando su actividad. En el caso nuestro, la iglesia evangélica creo que en gran parte ha dado el ejemplo de ser una iglesia que le ha gustado respetar las disposiciones legales que en un momento determinado el gobierno emita. Mas, sin embargo, creo que es importante puntualizar que exactamente lo que nos está planteando el pastor hasta tiene un asidero bíblico. Está en la palabra. Sí, aquí lo tengo listo. Pero no tal, el pastor, creo, Luis, nos va a iluminar con el pasaje, mas yo traigo ahorita a colación el famoso pasaje del diluvio. Dice la Biblia que Dios diseñó una estructura de desmontaje de la crisis para la vida de Noé y su familia en el siguiente orden: 40 días de crisis metidos dentro, sin salir absolutamente para nada. 150 días en los que duró las aguas en descender. Y luego un proceso de salida paulatino. Primero abrir la ventana, dejar salir un cuervo, regresa el cuervo, esperar 7 días, después de esos 7 días, abrir la ventana, soltar una paloma, la paloma se va, trae en su pico un olivo, vuelve a cerrar la ventana, espera otros 7 días más, vuelve a abrir la ventana, suelta la paloma y la paloma ya no vuelve. Hasta entonces se oyó la voz de Dios que le dijo a Noé: hoy es cuando, sal tú y tu familia. Creo que es importante entender que el tema que se está abordando es serio y los pastores tenemos que entender este tema responsablemente. No podemos jugar con la vida de la gente.
somos líderes cristianos, evangélicos, y lo que nosotros digamos, una convocatoria a un culto, me parece atinada la forma en la que se va a ir desencalando la situación, porque en verdad, si no lo hacemos como debe de ser, de manera ordenada, nos exponemos a un desorden, especialmente en aquellos sectores cristianos evangélicos que son reacios a estos tipos de situaciones y dicen, no, Dios está con nosotros y yo abro con todo y que venga todos. Creo que hay que entender que aún la Escritura nos da también la luz suficiente para entender que este tipo de procesos tienen un asidero bíblico. Y aquí creo que usted tiene otro pasaje por ahí, Sí, no, pastor. y yo quisiera decir esto, hermanos, que sí hemos estado oyendo y viendo algunas posiciones, que llamarle un poquito rígidas y mucha gente apoyando. Por ejemplo, un pastor que el hermano no mencionó su nombre, ni yo lo voy a mencionar, pero como que ha movido mucha gente y uno ve que tiene ahí 2 millones de likes o más. Porque, bueno, él dice, a mí ningún gobierno me va a detener. Bueno, eso es él, pero debemos entender que usted mencionó, creo, algo. Por ejemplo, el Éxodo, yo lo voy a mencionar aquí. Dios le dijo al pueblo, yo voy a mandar una plaga. Ustedes no salgan de su casa, adentro de la casa. Van a poner sangre y ahí van a estar hasta la señal pues, que Dios iba a dar. Muy bien. Obediencia al líder espiritual. En este caso, hay que aceptar que somos evangélicos, pero a veces somos bastante renegados. ¿Mm? Y decimos, bueno, si es que aquí lo primeramente es Dios. Está bien, es Dios, es cierto. Pero hoy lo que Dios dice, quiero leerlo. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sigue diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a los que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo el bien. Entonces creo que la iglesia, yo sé que nos cuesta, mire, a todos los hombres, hermano Carlos, nos cuesta someternos, a todos. Por eso es que la Biblia habla que por la obediencia de Jesucristo hemos sido salvos, porque Él sí se sometió totalmente a Dios y por esa obediencia es que hemos alcanzado salvación. Vaya, uno dice, ¿y por qué un ministro de salud a mí me va a decir hasta cuándo debo salir? Si yo soy siervo de Dios, yo soy ministro de Dios, pero de todas maneras, hermanos, no sea que digan, bueno, tuvo la culpa y por esto se infectaron 40. Es el culpable. Las leyes, dice la Biblia que no hay ley que haya sido dada sino por Dios. Entonces, esperemos a ver qué dicen, cómo dicen, Sí. que lo vamos a hacer. Y a los hermanos les pedimos que colaboren con nosotros los pastores. Que no digan, no, hermano, sé que la fe es lo que puede todo. Sí, yo sé que puede todo, pero sometámonos, porque esto trae buena ganancia. Definitivamente.
tema es muy interesante y creo que sobre todo, pastores, es que la congregación puede entender que no es el regreso que quizás ellos están pensando. Trae mucha restricción, trae mucha comprensión y el pastor mencionaba sobre ciertos líderes de que piensan que no debe de ser así, que pueden actuar como ellos lo crean conveniente e incluso en ciertas noticias internacionales se hablaba de muchos líderes de iglesias que habían fallecido por no acatar. Pastor Umaña, ¿cómo se le puede hablar a estos líderes religiosos que creen sí en la fe, que sí se cree en el poder de Dios, pero que sí debemos de acatar? Y hablo más que todo, pues también a nuestros líderes salvadoreños que deban entender, como decía el pastor Asbun, la importancia de acatar las fases. Quizás recapitulando de alguna manera bien precisa, todo hombre, al menos toda iglesia que es de Jesucristo, debe de responder a un orden. La iglesia de Cristo responde a un orden. Es respetuosa de la ley, es respetuosa de sí misma y es respetuosa de su Señor. Entonces, quizás el llamado breve, conciso y preciso es a ser humildes. Hay que entender este problema como un problema como es. Es un problema real, fuerte. Es un gigante como David y Goliat en un escenario de esa dimensión. Ha puesto al mundo total. Mas, sin embargo, yo creo que hay que saber interpretar también que el orden que debemos de tener de respeto a la ley, de alguna manera también debe de ser sostenido en la valentía y en la fuerza de que Dios sigue siendo el Rey y sigue siendo Señor, pero respetando la ley. Es decir, Dios no va a dejar, no necesitamos ayudarle a Dios en esto. Dios es Dios y su pueblo debe de comprender que este problema que enfrenta el mundo debe de ser enfrentado exactamente en orden, con disciplina, con respeto, no saltarnos los pasos, pero sobre todo creo que es bien importante. ¿Qué es el fondo de todo esto? ¿Queremos volver a los templos? Sí, así como Israel quería volver a adorar en su templo en Jerusalén, pero no dejó de adorar a su Dios. Esa expectativa, ese deseo lo tenemos. Va a llegar su momento en que todo vuelva a ser igual, si Dios así lo permite. Pero hoy por hoy necesitamos realmente respetar las disposiciones de ley que cada gobierno emita en su lugar en donde la iglesia está ejerciendo una jurisdicción espiritual. Eso quizás sería el llamado. Panameño, ¿qué opina? Bueno, lo cierto es que en cualquier punto de la vida, la iglesia es foco de atención. Yo no dudo que mucha gente ha de estar esperando qué hace la iglesia, aunque ellos no son cristianos. Han de estar esperando y viendo qué hace la iglesia en estos casos. Y quizás eso les está sirviendo de guía, de ejemplo, de parangón, digamos, para saber actuar. Porque sí hemos visto desobediencia. Ya sabemos que muchos países se han infectado más porque se han ido a las playas. Han dado sin tapaboca. Bueno, han hecho muchos desórdenes. Porque en sí, mire, desde el inicio del mundo, el hombre desobediente. Si Dios le dijo, allá no comas de esto y comió, pues. Y le dijo al pueblo, no hagan esto, y el pueblo lo hizo. El pueblo de Israel, Dios les dijo, miren, no hagan esto, el pueblo lo hizo. Mire, el hombre por naturaleza es desobediente, porque pastores, el primer pecado fue la desobediencia. Y bueno, ese es el pecado original, pues, la desobediencia. Y nos gusta desobedecer. Usted sabe que hay niños ya de 2 meses, de 3 meses, que ya quieren desobedecer.
como que eso nos deleita, eso nos gusta, porque el padre de la desobediencia es Satanás. Y de ninguna manera va a dejar que nos sometamos ni a Dios ni a nadie. Y Pablo lo dijo, que nos sometiéramos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad establecida sino por Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Por lo tanto, nos cuesta. Vaya, le voy a decir, pues me cuesta. Yo quisiera que dijeran, abran los templos y vamos, cantemos. Pero ya los siervos han dicho y las autoridades han dicho, no sea que después digan, bueno, señores, por esta desobediencia vamos a cerrar las iglesias otros 5 meses más. Qué triste fuera. Es que Qué difícil. las iglesias tenemos dos dinámicas al mismo tiempo. La primera es la reunión grupal, quede claro. Pero la otra es la parte social. Y en la parte social tenemos una serie de actividades que no son públicas. Los ensayos de música, por ejemplo, las reuniones de líderes, actividades como vigilias, retiros, que en algún momento es nuestra misma dinámica. Sin embargo, creemos que como bien, excelente tu exposición alrededor de este tema de Noé, de que yo creo que ir despacio va a hacer que más rápido las iglesias podamos estar al 100%. Y queda a disponibilidad de cada iglesia tomar sus propias medidas, porque ustedes conocen sus templos, ustedes conocen su gente, y pues me parecería interesante también replantear que como pastor, voy a hablar como el pastor de una iglesia local, esta es una oportunidad para mí para ya no hacer un montón de cosas que las hacía por hábito o por costumbre, que no son nada propositivas en este momento. Entonces quizás nos vamos a enfocar en lo más importante, que es la palabra de Dios, es la oración, y es pues en su tiempo irle dando un poquito más de espacio a toda la gente. Hay que recordar también que cuando hablamos de espacio hay gente que habla de sillas, pero hay muchas iglesias que son de bancas, y también vimos esa dinámica, cómo manejar cuando son bancas. En mi iglesia, pues. Sí, correcto. Sí, sí, claro. Y entonces son bancas de, usted sabe, de 6 metros. Sí. Entonces solo le queda poner una persona a un lado y otra a otro lado. Nada más. O jugar en el zigzag. Pero en cada iglesia lo va a ir haciendo a fin de revisarlo. Sí le recomiendo que el 22, que es miércoles, tengamos un culto de acción de gracias, como quien dice, ese día es nuestro, y convoquemos los líderes o algunas personas para nuestro primer servicio, porque debe haber un quiebre ese día. Pero ya para el domingo 26 de julio, creo que ya habremos tomado todas las medidas, y sí está bien. Y algo que solicitamos al ministerio es que pongan a disposición de las iglesias que lo soliciten recursos de sanitización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alcohol gel, que hoy un tiempo no había, pero hoy todo el mundo vende alcohol gel, ¿me entiende? Y pero hay muchas iglesias que no tienen el recurso. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en proveer tapabocas. Estamos haciendo una gestión también con un organismo internacional, todavía no nos han dicho que sí, donde estamos solicitando 200,000 tapabocas. Que nos den 20,000 de ganancia. Pero ¿cuál es la idea? No venderlo, sino regalarlo a todas las iglesias a fin de que se pueda hacer. Y otra cosa, no está permitido en las primeras 2 etapas, pastores, las cafeterías, porque hemos visto también en otros países que son polos de contagio. Entonces, ya hasta en la 4ª etapa ya podemos comer pupusas ahí con todo. Pero está en orden, y esperaría yo que podamos seguir el modelo respetando el buen espíritu con el que se hizo. Y agregando quizás una parte, hermana, antes de finalizar este punto, es que en ningún momento a la iglesia se le está despojando de su labor pastoral. Es decir, estamos hablando de coinonía, de reunión, de liturgia, mas no de la misión de la iglesia, que es acompañar a la gente en estos tiempos complicados. En ningún momento se está despojando de eso. Muchísimas gracias, pastor. Bueno, llegamos a la pausa en este momento. Está muy interesante este regreso a la casa de Dios. No olvide visitar
nuestras redes. Estamos en Facebook, A la Luz de las Escrituras, también en nuestro Instagram como Taber TV o nuestra página web www.tabernáculo.net. Ya seguimos con más de este regreso a la casa de Dios. Suscríbete al canal de YouTube y sé parte de los más de 60,000 seguidores de Taber TV, donde encontrarás prédicas, conciertos y todos los eventos de tu iglesia. También puedes ser parte de todas las transmisiones en vivo, en horario de servicios. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte actualizado de la programación del canal de YouTube Taber TV. ¿Te encuentras perdido? ¿Estás confundido? ¿No sabes qué hacer y quieres tener paz en tu corazón? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es tu oportunidad. Atrévete a cambiar tu vida aceptando a Jesús y llénate de su amor. Suscríbete al canal de YouTube de Toby Jr. y sé parte de los más de 45,000 seguidores, donde encontrarás las últimas prédicas, devocionales diarios y el programa Hablemos. Puedes ser parte de todas las transmisiones en vivo de los horarios de servicio. Activa las notificaciones para mantenerte informado. Suscríbete y comparte el canal de YouTube Toby Jr. TV. Estamos de regreso ya en este excelente programa, es de regreso a la casa de Dios. Puntos muy interesantes, cómo los líderes deben de acatar, cómo va a ser un proceso ahorita. Simplemente estamos hablando de la reapertura, es la primera fase, pero es bien importante que como congregación lo hagamos bien, y por eso es que vamos a preguntarle a los pastores qué o cómo la congregación vamos a cumplir, qué debemos de hacer para poder colaborar para que esta reapertura sea un éxito. Pastor. Bueno, realmente no se tienen todas las respuestas. Esto quiero establecerlo, pero hay problemas que surgen en la mente de muchos de nosotros. Le doy un ejemplo. Vaya, abrimos y si de repente tenemos muchísima más gente de la que nosotros esperamos ese día, y si estamos hablando de que la capacidad es del 50%, ¿qué vamos a hacer? Mire, aquí cada iglesia tiene su propia identidad. Y algunas, por ejemplo, que son más digitales, otras menos digitales y otras nada digitales. Entonces, de repente, medidas que hemos considerado en algunas de las iglesias de que están como parte del proyecto, es, por ejemplo, la comunicación previa, que a través de un WhatsApp que se habilite específicamente para los miembros de la iglesia y que lo puede publicar en el Facebook de su iglesia, pueda establecer, por ejemplo, los horarios y la cantidad. Familias Boom, 4 espacios, ya lo estoy reservando, ¿me entiende? Y entonces de repente, al cerrar el primer culto, se abre el segundo, se abre el tercero. Si el domingo puede ser de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sin embargo, esa es una dinámica de convocatoria. Pero usted me dice, mire, pastor, es que eso es una locura. En mi iglesia la gente va a llegar de golpe. Creo que es bien importante no estar inventando un día antes de la apertura. Creo que sí es necesario que exista un nuevo rol en todas las iglesias, que es el director de bioseguridad. Es aquella persona que debe de ver sus propias acciones. No es que voy a convocar al ministerio tal o al ministerio tal, no. Debe haber una persona con autoridad delegada para que en el día de pueda perfectamente operar en el ingreso, que es complicado,
Platicaba aquí con el pastor sobre qué hacer con iglesias que solo tienen una puerta. También lo vimos. Y la recomendación es que si solo tienen una puerta de ingreso y una de salida, perfectamente se vayan llenando estilo Taber, como yo le digo a esa manera tan ordenada, fila 1, fila 2, fila 3 con la distancia, y al estar cerrado, la evacuación es al revés. A la hora de terminar el culto, la fila 20, que es la última, va para afuera, la fila 19 hasta llegar a la 1. Esto evita de alguna u otra manera el riesgo. Ahora, siempre hay que estar pendiente, sobre todo de personas con enfermedades crónicas. Porque usted me puede decir, mire, es que yo tengo un niño y si no va mi niño no voy a ir. Pues creería que aquí hay que tener sentido común también, o sea, porque yo no espero que le pongan más presión a su iglesia. Si usted ama a su iglesia, si usted ama a su pastor, ama ese ministerio en el cual ha servido, sea propositivo a ese ministerio. No deje que le digan que no. Me explico, porque o sea, usted dirá, hay gente que anda buscando ser herida para lamerse sus propias heridas constantemente y señalar ministerio. No, en esto nadie tiene la respuesta, que quede claro. Estamos simplemente tratando de abrir nuestros templos, dándole seguridad a usted. Y si usted me dice, mire, yo tengo una enfermedad crónica, hermano, véalo desde el Facebook. Yo se lo ruego. Usted, no es lo mismo, yo lo sé. No es lo mismo ver la foto de la pizza que estársela comiendo, estoy claro. Sin embargo, creo de que tiempo al tiempo, no estamos hablando de años, estamos hablando de 2, 3 semanas para activar la siguiente etapa o la siguiente fase, y hay otra más de 2 semanas donde usted ya va a poder estar ahí. Y es donde creo que es muy importante apoyar las decisiones de su iglesia, no contradecirlas, no tener siempre ese espíritu conflictivo de que dicen gris y yo digo negro. No, esto yo creo que son de las cosas que en este periodo de crisis debemos de dejar. La pregunta que usted se debe hacer es que usted me dice, mire pastor, a mí de la iglesia no se han ni comunicado conmigo en este periodo. Comuníquese usted. Comuníquese usted a algún lugar, a algún hermano, conoce a algún diácono o alguien de su iglesia. El teléfono del pastor probablemente lo tenga, probablemente hay un encargado. ¿Cuáles son las medidas? Póngase a la orden, sea propositivo. Y yo estoy seguro que a la hora de tener a la hermana reclamo, al hermano queja, a la hermana lamento, como yo les digo un poco cínicamente, de verdad, vamos a poder tener una mejor actitud para acompañar que nuestra iglesia salga bien. Y en este sentido también pues creo que tenemos que tener cuidado con detalles como los baños, que es un polo, que ahí dice en el protocolo que media vez se usa un baño, automáticamente hay alguien ahí, ¿verdad?, desinfectándolo en todo aspecto. Los tiempos entre culto y culto se tiene que sanitizar todo el lugar también de manera absoluta. Y yo sé que esto suena pero como de Marte, pero en diciembre, hermano, ni nos imaginábamos, a Dios gracias, lo bien que la iglesia ha sobrellevado esta situación. Prueba de eso es que estamos conectados, están viendo este programa, estoy con estos 2 maravillosos consiervos y la palabra se ha seguido predicando. Pero en el camino probablemente encontremos discrepancias, prueba y error, pero creo que estamos para ser agentes de cambio, facilitar los procesos y algo que es muy importante, autoeducarnos. Oye, oigo por todos lados que se dice es que hay que educar, necesitamos educar. Sí, pero ¿cuántas veces ve usted el rótulo que dice lávese las manos con el Happy Verde? Y creo que era, ¿verdad? ¿Cuántas veces se la ha lavado así? Entonces, no se trata que nosotros nos autoeduquemos, sería importante. Ahora, ¿cuál debe ser el ingreso, por ejemplo, de una iglesia masiva? Hermano, olvidémonos del señor que está en la farmacia tomándonos la temperatura. Creo que debe haber un medidor de temperatura por cada 60 o 100 personas que van a ir a nuestro templo. ¿Por qué? Porque la palabra pecado es colas, filas. Eso creo que es contraproducente. Entonces, de alguna manera, y los embudos también son peligrosos. Ve a su iglesia como que como que es una galera vacía en este momento. Descompóngala. O sea, si usted considera que va a quitar de este lado 2 muebles que han estado ahí 40 años, quítelos. Quítelos. Si usted considera que va a poner con tirro de ese gris que venden en las ferreterías en el piso para que diga alto, camine, una flecha, hágalo. Visualice usted, vaya a pararse a su iglesia y vea todas aquellas cosas para que cuando la gente llegue a su iglesia, pastor, diga,
pensaron, o sea, no se lo sacaron de la manga, sino que pensaron en mi seguridad. Y, y ahí es donde pues creo de que valdría la pena de que usted también como pastor se comunique con su iglesia. Este es un bonito tiempo para ir anunciando el despegue. Pastor, ¿y qué pasa si el 22 de julio se cierra otra vez porque hay un rebrote? Lo que ya tiene en su mente lo va a poder ocupar en el momento que se establezca. Al final, hermano, yo ya enterré gente de COVID. En mi iglesia, 2 personas de la iglesia han fallecido de COVID. 4 familiares de miembros de la iglesia han fallecido de COVID. Tengo 18 personas de la iglesia que han dado positivo. Y para mí, como pastor, es una gran responsabilidad no solo acompañarlos en esto, sino que minimizar que esto no siga. Eso es lo que pienso, Sí, pastores. quizás yo creo, hermano, que la distancia entre culto y culto tenemos que medirlo. Porque, vaya, si hay 3 cultos en la mañana, ejemplo, si hubiera 3 cultos en la mañana, ¿cuánto tiempo necesitamos para evacuar la gente que está en el primer culto? Porque hay gente esperando. Y no podemos estar saliendo, entrando, saliendo, entrando. Tiene que haber un tiempo Prudencial. bastante largo, porque hay que sacar toda la gente, que muchos todavía se van a quedar platicando quizás un momento allá adentro, o queriendo saludar al pastor que tiene tantos meses de no verlo. Imagínense todo lo que tenemos que pensar, pero lo real, que si vamos a tener, vaya, 2 cultos en la mañana, dejemos por lo menos 1 hora para evacuar. Que quede todo silencio, para que luego la otra fila que está, no sé cómo va a estar la otra fila, entrando, y no hagamos cultos kilométricos. Esa es otra cosa que Seguro. se me escapó. Cultos breves, Los cultos, pastor, no deben de ser de más de hora 15, hora 15, de hora duración 15, en esta sí, etapa. sí. Porque si los hacemos de hora y media, de 2 horas, se nos va a arruinar el asunto. Es mi... Ujú. Quizás en el caso de las denominaciones se vuelve importante que el comité ejecutivo aborde este tema de manera colegiada. He visto declaraciones de ciertas denominaciones en cuanto a la reapertura de las iglesias, pero quizás es importante que las denominaciones, su cuerpo directivo, la junta directiva, ya vaya tomando un trabajo de planificación bastante activo, y que esa planificación vaya orientada en ciertos parámetros, porque aquí no se trata como de decir, mire, y creo que el pastor Juan Carlos lo ha dicho bien, es decir, la iglesia lo va a adecuar partiendo de su idiosincrasia, ¿verdad? De su localidad. Las iglesias rurales, por ejemplo, tenemos hoy por hoy muchas iglesias rurales donde no está tan fuerte este tema, que están celebrando sus cultos. Es decir, y eso es decir, como por ejemplo un hermano dice, mire, aquí como estamos en una colonia que casi todos somos familias, entonces los cultos los hacemos de manera normal. Van a decir, no, hombre, ese tema no es para nosotros. Al contrario, el tema nos compete a todos. Para las denominaciones, para las iglesias que son independientes o están en cierto grado de independencia, es importantísimo, de manera bien clara, que se haga un trabajo de planificación. Mi llamado quizás sería a las juntas directivas de las denominaciones para que entren ya en un trabajo de planificación, que no les venga a tomar, porque al final realmente las fechas están supeditadas a la evolución que está teniendo las fases con las que está trabajando el gobierno actualmente. He oído de manera bien precisa que se puede suspender en un momento, se puede detener en otro, dependiendo, o simplemente llanamente se le puede dar cumplimiento a las fechas tal como están. Mas, sin embargo, creo que desde ya el trabajo de planificación debe de estar ya, porque es una nueva dinámica con la que se va a estar celebrando la fe. Es una nueva dinámica, una nueva forma. Entonces creo que de alguna manera los pastores, las congregaciones,
deben de caminar juntos en el mismo ánimo. El tema es serio, hay que planificar y hay que obedecer. Creo que es básicamente eso. Había un tema, por ejemplo, que era detalles como celebrar bautismos, Santa Cena, que tienen que, cómo se va a recoger la ofrenda. Ahí sí hicimos varias tormentas de idea. Por ejemplo, en la Santa Cena, algo que se platicaba es, en primer lugar, pues decía un pastor, para mí sería mejor que cada quien llevara su vasito o su copita. Y fíjate que nos reímos, pero pero lo consideramos lógico, pues, en algún momento, ¿verdad? Porque sí, o sea, porque es un mundo surreal, pastor. Pero de repente es como, sí, ¿por qué? Porque alguien va a estar manipulando los vasitos, los va a estar lavando para el siguiente culto. Entonces, y que lleve su galletita, ¿verdad? Es mientras esto pase. Cuestiones como bautismos, yo lo dejo a discreción, creo yo, de cada iglesia. Sin embargo, en este momento es el año donde, pues, no hemos bautizado, pues, desde febrero, personas en nuestras congregaciones, pero esperaría que ya por diciembre hagamos un solo bautismo colectivo de aquellos donde ya esté como un poquito más claro el panorama. O sea, no es el fin del mundo, pues, prediquemos la palabra, oremos por la salvación y solo en casos específicos. Yo sí creo de que alguien que me dice, mire, pastor, me dijeron hace poco, yo tengo, de acuerdo a un parte médico, yo creo que por el cáncer que tengo, si Dios no me sana, yo estoy con la presencia de Dios tal día y yo no quiero irme sin que me bauticen, me dijo. Entonces, de repente, claro, como pastor, yo reacciono a eso, pero no es una invitación colectiva, me explico, sino que hay que tener cuidado, evitar vigilias, evitar bodas. Y las bodas un favor se le está haciendo. Sí, correcto, comelones. Sí, claro. Evitar esas comidas no, tiempo al tiempo. Miren, etapa 1, enfoquémonos en los cultos del domingo. Como dijo sabiamente el pastor, busquemos la persona y desde ya escribamos en nuestra iglesia, viendo el mapa en blanco, cuál sería la entrada, cómo manejaríamos la salida, los baños, nombremos y designemos ya a una persona encargada de la bioseguridad de nuestra iglesia. No es necesario andar comprando químicos caros ni máquinas de última generación, puede ser perfectamente con esos botes de spray normales, ¿me entiendes? Dispensadores. O sea, seamos creativos, pero seamos también prudentes. Señalicemos la iglesia y sobre todo eduquémonos. Y no seamos llevar la contraria. Hay gente que dice, no, es que yo no digo que sí a todo. Pues sí, pero en este momento o querés iglesia o no hay iglesia, pues. Entonces eduquémonos a que las cosas funcionen. ¿Sabe usted, hermano, si de parte del gobierno va a haber alguna publicación especial para las iglesias? Yo esperaría que sí. Sin embargo, creo que el llamado es a las instituciones gubernamentales, que así como han convocado a distintos grupos del quehacer social, como la empresa privada, como los restauranteros que tienen su asociación, como sindicatos, como los maquileros, creo muy importante que en la seriedad de una reunión pueda haber un acercamiento con un grupo de líderes espirituales. ¿Para qué? Para que podamos intercambiar ideas sobre un área que para este país es muy importante, como es nuestra fe y nuestra cultura de congregarse. Yo les recuerdo algo. Cada domingo, en un horario normal, en un día normal, no como estos periodos, la iglesia evangélica convoca 2.8 millones de personas. Mínimo. Mínimo. 2.8. O sea, que me vengan a decir es que el día de las elecciones es el día de la movilización. ¿Cuál? Ni elecciones, ni fiestas patronales, ni la avenida. No, la iglesia todos los domingos, de manera orgánica. Pero en el cantón, en la ciudad, en la calle, 2.8 millones de personas. Entonces, usted se puede imaginar el efecto que pudiera tener convocar a ese 2.8 de un solo en desorden. Por eso es bien importante ese acercamiento y no ha existido hasta este momento. Creo que hay una agenda bien ocupada, pero creería de que ya es el tiempo donde se nos abre ese espacio. Sí, porque eso me han dicho, que porque es que la iglesia, que es la población más grande en lo que toca a unidad, a unidad. Poco se ha dicho a la iglesia. Y quiero decirles que la iglesia aquí en el país pasa de 3 millones. De 3 millones la congregación.
entonces hay que trabajar con ellos. Así que aquí estamos. Efectivamente, creo que al final, dos cosas importantes la iglesia tiene que reconocer. Primero, estamos hablando de un esfuerzo que si se hace bien, ordenado, preciso, pero sobre todo que la motivación real sea que Dios sea glorificado, de manera precisa creo que se puede hacer bien. Dos, si la iglesia, por criterio propio, logra advertir que no hay condiciones suficientes, aun y cuando la fecha está encima, y no hay condiciones suficientes, pues lo más sabio es regirse por el sentido común de no exponer a las personas en un momento determinado. Y creo que ahí el comportamiento del líder es bien importante. El comportamiento que el líder ejerza. Hermanos, el pastorado, el liderazgo de la iglesia acompañando al pastor en sus decisiones, en su comportamiento, en la orientación a las personas, nos va a ayudar bastante. Es por eso que al final lo que se debe de tener en cuenta, amados hermanos, es que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, a la que hoy, no sabemos por qué, Dios quiso que hoy viviéramos en este tiempo. La iglesia que está enfrentando ahora esta crisis, no sabemos por qué Dios la eligió, pero es la iglesia hoy, del 2020, la que está enfrentando este problema. No habían manuales en ninguna universidad cristiana, en ningún instituto se les enseñó a los pastores cómo lidiar con esta crisis. Entonces todo se está haciendo de manera conforme las circunstancias están presentándose. Entonces creo que no es válido decir allá sí, allá no. No. Aquí hay que ser obedientes, ordenados, prudentes y sobre todo obedientes para que Dios nos acompañe. Solamente es, esto, hermano. pastor. Solamente quisiera, si me permite, hermano, Diga, pastor. que se sepa que no es propiamente solo la reunión de las iglesias, porque estos miembros de iglesias en el día van al mercado, van a sus trabajos, en el día hacen muchas cosas. O sea, que no es que el llegar a un templo podría ser el foco de infección, porque esos mismos miembros tienen distintas actividades durante el día, hermano. Así es. Hay que entender esto, que están metidos en muchas cosas. No solo es la iglesia. Es algo más que la iglesia. Así es. Sí, Una dinámica social total. exactamente. Así es, realmente un tema muy interesante. Gracias por cada una de sus aportaciones. Realmente este regreso a la casa de Dios nos emociona, pero también nos llama a ser obedientes como congregación. Eso es bien importante, el poder en equipo, todos estar juntos para que sea un éxito esta reapertura y sobre todo que podamos estar en la casa de Dios. Gracias, pastores, por acompañarnos en este programa A la Luz de las Escrituras. Y usted que también estuvo muy pendiente a acatar, a aprender y a sabernos orientar de la mejor manera. Déjese guiar por sus líderes, por sus pastores, acatemos, obedezcamos y sobre todo, pues, estar pendiente de cómo ellos nos van a orientar para poder regresar a la casa de Dios. Gracias por habernos acompañado. No olviden nuestras redes. Estamos en Facebook, A la Luz de las Escrituras, en Instagram como Taber TV y también nuestra página web www.tabernaculo.net. Gracias por su sintonía y espere un nuevo programa cada sábado a las 8 de la noche sobre A la Luz de las Escrituras.